Bien, el tema de la clase de hoy, sé que en mi ausencia el domingo pasado se estudió el tema del orgullo, y eso, que es un tema también importante en el libro de Proverbios, nos da paso al que vamos a estudiar hoy, y es cómo el sabio tiene una actitud correcta ante la amonestación. O sea, el hecho de nosotros ser humildes nos permite aceptar la reprensión de Dios, de los hombres. La soberbia es algo que nos va a impedir aceptar que alguien nos amoneste o alguien nos reprenda. O sea que hay relación en el tema. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 25, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Dios es aquel que amonesta desde los cielos. O sea, así se presenta Él en el libro de Hebreos, ¿sí? El libro de Proverbios también nos plantea esa realidad. Dios amonesta. Dios amonesta a través de su palabra, Dios amonesta a través de su providencia también, hechos que vienen a nuestras vidas. En el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 23, dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero dice: volveos a mi reprensión. En otras palabras, presten mi atención, hagan caso a mis advertencias. Versículo 25. Dice: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. A estos jóvenes que estaban haciendo su voluntad, desobedeciendo la voluntad del Altísimo. Y eso trajo consecuencias. Y al final en el versículo 30 dice: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dice: ahora ustedes están cosechando el fruto de lo que han sembrado. Pero Dios se presenta en el mismo libro de Proverbios como un Dios que reprende, un Dios que amonesta. En el Salmo 107, versículo 11 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Dios aconseja, Dios amonesta, Dios reprende por su palabra y por los hechos. Y cuando el hombre no reacciona adecuadamente, Dios lo evidencia, ¿no? Como el profeta Jeremías le decía al pueblo: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. ¿No recuerdan esos momentos cuando los niños dicen: no me dolió, no me dolió? Como un desafío. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Cómo es esta situación de desobedecer a Dios, de no prestar atención a los consejos de Dios, a las advertencias de Dios? Es una locura, es lo que está diciendo. El hombre se convierte en un atrevido, un fresco, como nosotros decimos, en no prestar atención a la voz de Dios. Y hay relación entre lo que nosotros hacemos ante las reprensiones, por ejemplo, de nuestros padres en nuestra crianza, y lo que luego nosotros hacemos con las reprensiones de Dios. El punto es que no aprender a recibir las amonestaciones y las reprensiones desde la niñez puede que después no nos haga estar preparados para recibir las amonestaciones del Señor. O sea, nosotros, si tenemos siempre nuestra voluntad, si nos salimos nosotros con la suya o con la nuestra, entonces en ese sentido, al final puede que nosotros tampoco nos sometamos a la voluntad de Dios y seamos atrevidos con la voluntad de Dios. O sea que educar a nuestros hijos en esta tarea es algo de vital importancia, porque va a ser algo que hará ver a Dios de una manera o de otra, o que obedecerán a Dios de una manera o de otra. Leyendo precisamente Proverbios, veo que en el capítulo 13 dice que el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor o el burlador no escucha la reprensión. ¿Tú te robabas los exámenes en la escuela? Tú te robaste las notas mías, parece, porque si ese versículo es uno de los que vamos a tratar. Está citando un texto que precisamente vamos a cubrir en la clase de hoy. También tener 15 sí.
Y también el 15.5, también lo tenía, pero ven acá, pero ¿y cómo? No, tú parece que recibiste el email que yo me mandé para ponerlo en el iPad. Me hackeó mis notas. Sí, esos son versículos. Qué bueno que estás al acecho de la casa de identificar esos versículos. Yo lo quiero tener 3 breves encabezados por el que cubramos estos versículos con el que Proverbios trata este tema. Y mi primer encabezado es: necesitamos ser entrenados a recibir las amonestaciones y reprensiones desde la juventud. Necesitamos ser entrenados a recibir las amonestaciones y reprensiones desde la juventud. Entre los proverbios que nos hablan de reprensión y amonestación, varios tratan de aquello que los padres hacen con sus hijos y la actitud que los hijos deben tener. Y vimos algo de eso cuando hablamos de la disciplina de los hijos anteriormente. Yo voy a resaltar solo esos versículos que tienen que ver con este tema de recibir amonestación. En el capítulo 5 hay una sección, recuerdan, como el padre está tratando de instruir a sus hijos, y él les dice en el versículo 7: ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y esta es la reflexión ya del joven que no hizo caso, y dice en el versículo 12, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y como decíamos en ese entonces, este no es el caso de un bebé, un jovencito, un niño que está haciendo. Esto es alguien que ha pasado por asuntos en la vida, que lamenta por no haber hecho caso a la instrucción, al consejo, a la amonestación. ¿Cómo aborrecí? ¿Ven cómo él lamenta lo que ha pasado? Mi corazón menospreció, no oí la voz, no incliné mi oído. O sea, ¿qué es lo que está él lamentando? Él está diciendo: ay, es que yo no oí. ¿Qué es lo que le está diciendo realmente? ¿Qué fue lo que pasó con él? Cuando él dice: no incliné mi oído, no prestó atención, dice el pastor Sujel. ¿Qué más? Menospreció, yo sí, esa misma palabra es la que usa ahí. Menospreció la reprensión. Fue indiferente. En términos un poco, pongan un ejemplo un poco más práctico. Si pueden levantar la mano, lo identifico y así oigo. Ok, allá, Catherine. Se hizo el chivo loco. O sea, yo no sé cómo la persona, si todo el mundo entiende eso por internet o algo, pero en otras palabras, no le prestó atención e hizo lo que le dio la gana. En otras palabras. ¿Perdón? Rebeldías. O sea que desobedece conscientemente, hace lo contrario a lo que le dicen. Ahora, eso es algo que solamente los impíos, los muchachos lo hacen. Nosotros no hacemos eso. No, yo lo que quiero es que pensemos esto a la luz de nosotros y Dios. Yo lo que quiero es que nos veamos como los hijos de Dios. Y lo que nosotros a veces, no nos hacemos nosotros así los chivos locos. No somos nosotros rebeldes. ¿Qué es lo que pasa cuando dice entonces: yo no incliné mi oído? No tomamos en serio a Dios. No tomamos en serio lo que Él nos dice. Y cada quien lucha con diferentes áreas en las que nosotros somos débiles. Hay cosas que le damos importancia y somos celosos, y esto por el libro. Y hay otras cosas que no somos tan así. No es así, hermanos. Entonces es de nosotros que está hablando aquí. Lo digo porque, hermanos, es fácil para uno a veces leer estos versículos y decir: ¡wow, qué bárbaro! No, somos nosotros los que muchas veces no inclinamos nuestro oído y que nos quedamos en nuestras necesidades. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Él la escucha. Ahora, él actúa como si no hubiera, reacciona como si no hubiera escuchado nada.
El necio es identificado como un burlador, porque en la práctica él se burla de las autoridades que están sobre él. Él oye, pero él hace lo que él quiere. Hermano, no es fuerte ese término, los burladores. Y una vez más, no nos burlamos nosotros de Dios cuando a veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y sabemos lo que Él dice y como quieras hacemos otra cosa. Es una burla a Dios. Debemos nosotros arrepentirnos, ¿no?, de esa actitud, cambiar esa actitud. Proverbios 14:9, oigan cómo dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Pero una actitud, llega a haber una actitud en el pecador que lo toma como un deporte el pecar. Y el pecado para él, pero eso no es nada. O sea, ¿ustedes recuerdan cuando Judas se ahorcó? Él tuvo una carga de conciencia que no supo resolver en el lugar correcto, que era el Señor Jesús. Pero cuando él fue a devolver el dinero, los demás se preocuparon. Oye, es verdad, hicimos mal. No debimos darte dinero para que tú traicionaras al Señor. ¿Qué fue lo que le dijeron los judíos? Allá tú con tu problema. Tomaron en poco el pecado, se mofaron del pecado. Eso no es nada. Cuando la gente dice eso no es nada, cuando Dios dice eso es algo, eso es mofarse, eso es burlarse del pecado. Estar más dispuestos a abrir la boca que el oído es una marca de los necios. Tenemos que tener el oído atento a qué es lo que Dios nos manda o qué es lo que otra persona nos dice. El no volver a repetir el mismo error o pecado puede depender de qué tanta atención prestamos a las amonestaciones. Porque si cometemos un error y nos dice eso no se hace así y volvemos y lo hacemos de la misma manera, y entonces es que no estamos prestando toda la atención. La obstinación del corazón ha sido causa del desatino de vida de tantos que prefieren continuar en el error que admitir haber hecho lo incorrecto. Y la terquedad entonces se convierte en una maldición para los que la poseen. No, yo soy muy firme, seguro de mis propias opiniones. Y la Biblia tiene un nombre para eso: necio. Necio, dice Dios. Proverbios 15:5, yo también citaba a Noel. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Fíjense que la diferencia entre el necio y el prudente no radica en un asunto de coeficiente intelectual. No es que el individuo es bruto y no puede comprender. No, hay necios que son muy inteligentes. La diferencia radica en la sabiduría, lo que diferencia a uno de otro. El problema del pecador no es un impedimento físico o mental, es un problema de impedimento espiritual. Y por eso no hace la voluntad de Dios. El necio se rehúsa a creer que los otros tengan algo que enseñarle a él y que puedan ver las cosas más claramente que lo que él lo hace. Y está determinado a probar que él no necesita consejeros. Necio. El que guarda la corrección, sin embargo, dice, vendrá a ser prudente. Y veremos algo de los beneficios del que oye. Proverbios capítulo 6, versículos 23 y 24. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6 dice, oye las reprensiones, oye las amonestaciones porque te van a guardar de la mala mujer. Hazme caso. O sea, es muy práctica la sabiduría bíblica. Es muy práctica la sabiduría cuando nos habla y nos instruye sobre los asuntos de esta vida. Dice, tú prestas atención y evitarás quedar enlazado con otras mujeres. Tan sencillo como eso. Y en el caso obviamente de la mujer, tú no serás el tipo de mujer que atrapa a los hombres de tal manera, ni los seduce, etcétera, etcétera. Pero reprensiones que instruyen. Reprensiones que instruyen. Tenemos que ver las reprensiones como un maestro. Las experiencias de la vida y las amonestaciones de las personas
pueden ser medios que Dios utilice para llevarnos a niveles más grandes de sabiduría. No veas con malos ojos las cosas negativas que vienen a tu vida o que te dicen a tus oídos, porque puede ser un medio que Dios use para hacerte mucho bien. Bien, ya hemos visto entonces cómo necesitamos ver este aspecto de las reprensiones para levantar a nuestros hijos preparados con esto de poder recibir las amonestaciones de la vida, porque va a poder librar de muchísimos males. En segundo lugar, yo quiero que veamos que necesitamos estar apercibidos de las terribles consecuencias de aborrecer y menospreciar las amonestaciones. Que necesitamos, otra necesidad, necesitamos estar apercibidos de las terribles consecuencias de aborrecer y menospreciar las amonestaciones. La ausencia de una disposición enseñable acarrea consecuencias serias. Ser enseñables es algo que nos va a permitir oír a otro cuando nos dice algo. Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Quien desecha la reprensión, la desecha, la echa a un lado, yerra. Esa palabra yerra se traduce, se extravía en la Biblia de las Américas. Y hay quienes piensan que el versículo, lo que el versículo expresa es: aquel que rechaza la reprensión hace que otros se desvíen. Se extravía a él mismo y extravía a otros. O sea que hay una forma en que se puede traducir el versículo así. Como decía el Señor de los fariseos en ese contexto, en Mateo 23. ¿Quién recuerda? ¿Qué frase usaba el Señor para describir ese tipo de personas? Hipócritas. Pero hay una frase que identifica. Fíjense lo que yo acabo de decir. Hay personas que por la actitud con esto hacia las reprensiones, ellos mismos se extravían o pueden también hacer que otros se extravíen. Leo allá. Ciegos, guías de ciegos. Dice, no solo no vemos, sino que también, siendo ciegos, guiamos a otros ciegos. Dice, ¿dónde vamos a terminar? Cristo así identificó a los fariseos. Personas que no se dejan llevar y que confunden a otros también. ¿Ven? Es terrible. Y obviamente nos está planteando de que hay consecuencias. Hay consecuencias de no dejarnos guiar. El hecho es que podemos odiar que nos digan cómo son las cosas. Nosotros compramos un artículo y no queremos leer las instrucciones. Inmediatamente abrimos el paquete y ponemos las instrucciones a un lado y empezamos a ver cómo es que se arma. No nos gustan que nos digan cómo son las cosas. Preferimos el riesgo de dañar el producto a tener que desarmarlo después y no llevarnos de las instrucciones. Dos ejemplos. El caso de Asa, en segundo libro de Crónicas, capítulo 16. ¿Qué le pasó al rey Asa? Dice, en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Dice, con aquel ejército no te apoyaste en Dios, no te fue bien. Con aquel otro ejército te apoyaste en Dios, te fue bien. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. El hombre le estaba molestando, está diciendo la verdad. Dice, mételo preso. Nosotros a veces no metemos preso a la gente porque no podemos. Pero deseos no nos faltan. ¿No le gustó el consejo? ¿No le gustó la amonestación? Otro ejemplo, el caso de Amasías, en segundo de Crónicas 25. Dice, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas,
Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Pero por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió él a un profeta, que le dijo: ¿y por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Dice, ¿tú lo que quieres es que yo te arranque la cabeza? Porque le está diciendo la verdad, porque lo está amonestando, no le gustó la amonestación. ¿Y qué hubo? Consecuencias. Los consejos nos ayudarán en todas las áreas de la vida. Hermanos, hasta para cocinar. Dicen, miren, no deje de echarle tal ingrediente. No, pero eso debe ser cosa de esa persona. Yo lo voy a hacer sin eso. Y después, terrible consecuencia. Todo lo demás que le echó lo dañó. Hasta asuntos que nos pueden salvar la vida. Y no solamente la vida aquí terrenal, que nos pueden salvar la vida eterna. Por una obstinación, por una opinión personal. Hermanos, hay personas que han muerto, que han perdido la vida por no llevarse de consejo. Y hay personas que están ahora mismo en el infierno por no llevarse de consejo. ¿Ven la trascendencia? Cuando yo a veces veo personas obstinadas en su punto y que no dan su brazo a torcer, yo digo, wow, cuánto potencial para esa persona por causa de su propio corazón y su propia obstinación irse para el infierno. Qué triste, por no dejar un ídolo, una práctica, una postura terrible. Por eso es que Dios es que tiene que abrir los ojos y traer salvación. Orquídea, ¿tú querías decir algo? Iba a decir lo mismo. Ok, fue algo que respondí al hablar. Nosotros debemos, sí, Sandra. Sí, esa es una de las cosas que voy a mencionar, cómo a veces se llega hasta un punto donde no hay remedio por permanecer fuerte en su propia opinión y criterio, así es. El punto, hermano, es que tenemos que aprender de nuestros propios errores. ¿Y cómo aprendemos de nuestros propios errores? A veces nosotros podemos reflexionar y meditar, pero muchas veces otras personas son los que nos van a señalar y nos van a decir, eso no está bien, o eso que tú pudiste haberlo hecho de otra forma. Y tenemos que tener el oído dispuesto a lo que está diciendo Proverbios para poder aprender de nuestros propios errores. Dice Proverbios 12:1: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Mira, un piropo. Ignorante, lo llama. La Biblia de las Américas lo traduce torpe, porque la raíz del término parece hacer un contraste con la capacidad que Dios ha dado al hombre para razonar y lo que pasa con las bestias. O sea, en otras palabras, actuamos como bestias que no aprenden de lo que les pasa. Y aunque hay algunos animales que de repente se aprenden un camino y evitan volver a caer en cierta trampa o peligro. Pero el hombre dice a veces peor que las bestias. No aprende. Dice, lo amonestan y como quiera él persiste. Agur dijo en Proverbios 32, ciertamente soy el más torpe de los hombres. Esta es la palabra. Y no tengo inteligencia humana, estoy citando la Biblia de las Américas. Y no he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del santo.
Dice, cuando yo no oigo consejo, cuando no me llevo de Dios, dice, yo estoy actuando como un animal. No estoy siendo razonable. Y él mismo lo admite, yo soy torpe, no tengo inteligencia humana, no estoy actuando con sabiduría. Proverbios 13, 18. Aquí plantea un aspecto práctico de esto, de escuchar o no consejos, llevarse de amonestaciones. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. En otras palabras, la pobreza que se menciona aquí es una pobreza a la que se llegó por no escuchar advertencias y amonestaciones. O sea, hemos visto el aspecto general de no tener esa disposición a escuchar, pero una consecuencia específica es que puede llevar a la pobreza. Puede ser que alguien llegue a perder sus posesiones o a no tener una actitud de trabajo diligente por no llevarse de consejo. Es un argumento económico que está aquí. Amenaza de pobreza por alguien que no da su brazo a torcer en cuanto a sus opiniones. O sea, en esa cultura obviamente muchas personas se conocían todos, podían o no adquirir un trabajo, un empleo, dependiendo por la forma como ese joven escuchaba o no las instrucciones de sus padres o de los que estaban a su alrededor. Dice, contratar a esa persona, habiéndole conocido como una persona que no es dócil, que no se lleva de consejo, que no oye. Dice, habían consecuencias prácticas. Nadie le quería dar trabajo. Y no es que sea fácil siempre aceptar la corrección, pero es que no estamos hablando de si es fácil o difícil. Estamos hablando de si es beneficioso y cuáles son las consecuencias. El camino para avanzar muchas veces implica el tener que admitir nuestras faltas, el poder oír a otros. Reorientar la vida es algo que tenemos que hacer de cuando en cuando, porque estamos dirigiéndonos en una dirección y las amonestaciones nos dicen, si sigues por ese curso va a pasar esto, esto y aquello. Óyeme, qué triste es cuando se cumplen esas predicciones. Qué triste es cuando se cumplen las predicciones por no llevarnos de consejo. Pero el que oye, el que se lleva de consejo, que dice el texto, recibirá ¿qué? Honra. Honra. El camino a la honra muchas veces tiene que admitir con dolor que no nos la sabemos todas. En esa humildad, de lo que habla también el libro de Proverbios, hay ese tipo de beneficio. Proverbios 15:10. Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención es molesta al que deja el camino. La primera parte del versículo no contiene un verbo, realmente, y eso ha llevado a los intérpretes a considerar dos posibles traducciones. El proverbio puede estar refiriéndose a una dura disciplina para el que abandona el camino de la rectitud. O sea, ciertamente hay una disciplina fuerte, dura para el que deja el camino, o puede estarse refiriendo a la manera en que esa persona ve la disciplina que recae sobre su vida. Puede haber estas dos opciones de traducción. Si las críticas son legítimas, es un gran error levantar defensas contra ellas, pues lo único que se logrará es perpetuar el mal camino. No, es por aquí que se llega. Porque está bien. Te vas a tener que devolver cuando sea demasiado tarde ya, o cuando es más lejos. Llévate de consejo ahora, devuélvete ahora. Y puede ser incluso que te lleve a la muerte, que sea algo que te pueda llevar a la muerte. Dice, el que aborrece la corrección morirá. Hay consecuencias que pueden llevar incluso a la muerte. Capítulo 15, versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. El escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. Y como lo traduce Jay Adams, dice, no irá donde los hombres sabios a pedir consejo. No va a buscar consejo con los sabios. Al necio no le interesa cambiar sus ideas ni su forma de ser. Y una forma de evitar la corrección es no juntarse con los sabios. Ay, no, a mí no me gusta que me amonesten, no voy a estar con gente sabia. Eso es lo que él dice, esa es la solución.
porque a veces la presencia misma de los sabios es una reprensión para él. Lo que él ve, cómo viven y lo que hacen, cómo hablan los sabios. Y él entonces prefiere no juntarse con ellos. ¿Ustedes recuerdan el caso de Acab? Cuando dice, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Él había decidido no juntarse con los sabios. Pero ¿qué le dijeron? Aquí no hay profeta de Dios. Ah, sí, hay uno, a él, Micaía, ahí, él no me dice lo que a mí me gusta. Mándame a buscar ese. Y Micaía, viendo que no quería oír, le dice, ah, no, sí, ve que te va a ir de maravilla. Dice, no, háblame bien lo que debe ser. Bueno, te va a pasar esto y esto y esto. Tú ves que te lo dije, que no me dices las cosas que me gustan. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que nos digan la verdad o que nos digan las cosas que nos gustan? El escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. Dice Juan 3:20, el Señor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Preferimos quedarnos en el error, en nuestro pecado. Alberto habla del detalle de buscar la palabra de Dios y no inmediatamente ser la primera opción buscar consejo en los hombres, sino en Dios. La idea del texto es consultar a Jehová. Si vamos o no vamos a la guerra, consultando a Jehová. Ese era lo que estaba en juego en ese punto. Ahora, el énfasis del libro de Proverbios es oír el consejo de gente. O sea, el énfasis de la mayoría de los textos que hablan de la reprensión y la amonestación es oír a personas. La gente no tenía Biblia en sus manos. La gente oía la palabra de Dios, la voz de Dios, escuchando a los sabios. Hermanos, es importante tener la actitud, aún para decir, pero era un pecador igual que yo. Sí, pero Dios ha puesto a pecadores que sean sabios, que nos guíen. Esa es la guía. Dios ha puesto un maestro sobre todos nosotros. El asunto es si tenemos un espíritu enseñable. Proverbios 29:1, el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Sandra, ese texto habla de esa consecuencia. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Normalmente hay un eco en la conciencia con respecto a las cosas de las que somos reprendidos. Y desoír esa voz de la conciencia tiende a endurecerla. Hay una relación entre la obstinación y el desastre, es lo que nos está diciendo. Y esa cerviz se utiliza aquí como una figura del cuello de un animal. Un buey, un burro, que rechaza ser guiado y endurece el cuello para no ir por la dirección indicada. Y el que actúa así con regularidad puede cruzar una línea de la que no hay retorno. No habrá para él medicina. O sea, que la actitud que tengamos ante lo que nos dicen hace una diferencia. Por eso el Señor habló de diferentes terrenos en donde cae la palabra, la semilla de la palabra de Dios. El terreno hace una diferencia. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. Bien, pero necesitamos también otra cosa. Necesitamos la sabiduría que nos ayuda a recibir las amonestaciones que nos hacen más sabios. Necesitamos la sabiduría que nos ayuda a recibir las amonestaciones que nos hacen más sabios. Y dice Proverbios 19:25. Hiere al escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Ahí hay tres tipos de personas: el escarnecedor, el simple y el entendido. Por ser escarnecedor no se queda sin castigo. Muchas veces tiene que llevar castigo aún siendo escarnecedor. Hay otro que es simple, pero ese simple aprende lección de lo que le pasa al otro. Puede crecer hasta llegar a hacerse sabio. Y está también el entendido, que por ser entendido no dice que ya yo no necesito aprender más, sino que él aprende más sabiduría. El punto es, la amonestación y la reprensión nos dan sabiduría. Nos dan sabiduría.
Ahora, esa reprensión la recibe quien tiene sabiduría. Oh, hay que ser sabio para recibirla y a través de ella nos hacemos más sabios. ¿Ven el punto? Es algo que se mantiene. Soy sabio, necesito más y Dios a través de amonestaciones nos da más sabiduría, más sabiduría. ¿Qué necesitamos? La buena actitud del corazón que le pida a Dios la gracia para recibir las amonestaciones adecuadamente, para poder ser más sabios para Él. Los que están ya dentro de la fila de los sabios, podemos seguir aprendiendo entonces. El propósito de Dios con las amonestaciones es que nos hagamos más sabios. Él quiere que tú y yo seamos sabios y nos hagamos más sabios. Nadie debe quedarse siendo simple. Recuerden que uno de los propósitos que veíamos del libro de Proverbios es hacernos sabios. Todos debemos seguir creciendo en la escuela de Salomón. Dice Proverbios 21:11, una idea similar: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. La misma idea. Proverbios 9:8, que habíamos visto en otro contexto, dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Hay una buena actitud: corrige al sabio y te amará. El sabio puede ser corregido, no es que no haga nada malo. Corrige al sabio y él te amará. Proverbios 25:12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. El sabio tiene oído dócil, pero es reprendido. A él hay que reprenderlo también y él aprende. Tiene buena actitud hacia quien le instruye y aprecia el contenido que se les da. O sea, él no solamente tiene una buena actitud hacia la persona, él también tiene buena actitud hacia el contenido de lo que le dicen. Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y hay diversas maneras de adquirir sabiduría, y una de ellas es a través de las amonestaciones. Proverbios 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y también dice el 32, el que escucha la corrección tiene entendimiento. Tiene entendimiento. Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido. Al entendido, más que 100 azotes al necio. Hermano, no es que sea agradable la reprensión, pero beneficia es lo que está diciendo. Y por el beneficio uno aprecia. Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El que escucha el consejo morirá de viejo, ¿verdad? ¿Qué dicen? O sea, hay algo de eso, ¿no? Aquí en este versículo. No es que es una promesa de que todo el mundo llegará a 100 años, pero ciertamente lo que está diciendo es eso. Esto nos preserva, nos guarda, nos cuida, nos beneficia de múltiples maneras. Y también nos deja saber que a medida que vamos envejeciendo, deberíamos de adquirir más sabiduría también. No ser más necios, sino ser más sabios. Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué tú prefieres? ¿Que alguien que nunca te diga lo malo que para no hacerte sentir mal, o alguien que te diga la verdad aunque no te guste? Dice, mejor es reprensión manifiesta. El Señor Jesucristo reprende a los que ama. Yo reprendo y castigo a los que amo. Apocalipsis 3:19. Eso es Cristo. Por lo tanto, tenemos que apreciar a estas personas que tengan la valentía y el amor para decirnos lo que necesitamos escuchar. El punto es, hermanos, que el verdadero amor corrige con la regularidad que se necesite, amonesta, reprende, y es mejor ser reprendido con franqueza que nos haga sentir bien con hipocresía. Que el justo me castigue será un favor, decía David en el Salmo 141. Que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Finalmente, hay una necesidad más con la que voy a concluir. Necesitamos la sabiduría que nos ayude a ser aquellos que puedan amonestar con entendimiento. O sea, ¿tú te gusta que te lo hagan con amor, con ternura, con conocimiento? Bueno, hazlo tú así a otros. Y Dios da promesas
para esto. Nosotros debemos tratar de ser aquellos que lo hagan con sabiduría. Por eso Pablo le decía a los romanos: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, Romanos 15, 14, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O que Dios nos haga instrumentos de estímulo y bendición por la bondad que nos caracterice aún al amonestar a otros. Dice Proverbios 28, 23, y con este versículo de Proverbios termino: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Hay una honra para aquellos que se dedican a ser instrumentos de bendición para otros de esta vía. Pablo tuvo que amonestar a Pedro. Pedro no se quedó resentido. Ese bárbaro. No, y lo reprendió duramente en Gálatas capítulo 12, por lo que vemos. Pero cuando Pedro escribe su segunda epístola en el capítulo 3, a Pablo lo identifica como el amado Pablo. Él amó a Pablo con todo, y que fue alguien que le reprendió a él, y lo hizo públicamente, porque la falta que había cometido Pedro era pública. De manera que podemos, siendo instrumentos de Dios para esto, llegar a adquirir honra y amor de parte de otros que son amonestados. O sea, que seamos fieles y al mismo tiempo llenémonos de amor, que nos permitirá hacer bien a los que nos rodean. Bien, hermanos, esto es lo que enseña Proverbios, un resumen de lo que enseña Proverbios con respecto a cómo recibir la amonestación con sabiduría. Cómo nosotros evitar ser necios y no ser como bestias, que no cambian, que no dan su brazo a torcer, que no se arrepienten, que no enmiendan sus caminos. Que Dios nos haga tiernos de corazón, tanto para recibir la amonestación como para darla con amor y con bondad.